Saludos, queridos espectadores. Bienvenidos a Soy Breve. Veremos algunas de las muchas y posibles razones por la cual Satanás se rebeló contra Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Satanás se rebeló contra Dios? ¿Cuál fue la razón que lo llevó a desafiar al Todopoderoso? En este video te llevaremos a través de una historia fascinante de rebelión, misterio y traición. Descubre las razones detrás del origen del mal y cómo Satanás se convirtió en el enemigo de Dios. No te lo pierdas. Para entender las razones por las cuales Satanás se rebeló contra Dios, es importante situarnos en el contexto histórico y religioso del Antiguo Testamento. En este periodo, se creía que Dios era el único creador y gobernante del universo, y que los ángeles eran seres celestiales que servían a su voluntad. Entre ellos, Satanás era uno de los más poderosos y bellos, pero su orgullo y envidia lo llevaron a desafiar la autoridad divina. Hablar sobre las razones por las cuales Satanás se rebeló contra Dios es un tema sumamente relevante, ya que es una cuestión que ha intrigado y preocupado a las personas durante siglos. Esta historia no solo se encuentra presente en diversas culturas y religiones, sino que también ha sido abordada en la literatura, el cine, la televisión y otros medios de comunicación. Además, esta historia nos permite explorar temas como el bien y el mal, el orgullo y la envidia, la libertad y la responsabilidad, y la fe y la redención. Por todas estas razones, es fundamental entender las razones por las cuales Satanás se rebeló, y en nuestro video te presentamos una perspectiva interesante y enriquecedora sobre este tema. Antes de profundizar en este tema, te agradezco por entrar a este video, eres muy importante para nosotros, ayúdanos a continuar con este proyecto, suscribiéndote, dando un me gusta, compartiéndolo y dejándonos saber tu opinión, preguntas, dudas o aportes en los comentarios. Origen de Satanás. El origen de Satanás es un tema complejo que se remonta a los primeros escritos religiosos y mitológicos del mundo. Según la tradición judeocristiana, Satanás era originalmente un ángel llamado Lucifer, que ocupaba uno de los rangos más altos en la jerarquía celestial, por debajo de Dios. Sin embargo, su belleza y su orgullo le llevaron a desafiar a Dios y a buscar poder y dominación por encima de todas las cosas. En la mitología griega, el origen de Satanás se relaciona con la figura de Prometeo, que robó el fuego divino para dárselo a los humanos, y fue castigado por los dioses por su transgresión. En otras culturas, Satanás se relaciona con figuras como Loki en la mitología nórdica, Ahriman en la persa, o Saitán en la musulmana. En cuanto a su posición en la jerarquía celestial, en la tradición judeocristiana, Satanás era uno de los arcángeles más poderosos y brillantes, comparable al ángel Miguel, que se encargaba de dirigir la adoración a Dios y de llevar a cabo sus órdenes. Sin embargo, su rebeldía y su envidia lo llevaron a negar la autoridad divina y a buscar su propio camino. En otras culturas y religiones, la posición de Satanás varía, pero siempre se le considera una figura poderosa y temible, que representa el mal o la oscuridad. En algunos casos, se le presenta como un rival de los dioses, o como un ser que trata de seducir o engañar a los seres humanos. Además, es interesante destacar que el origen de Satanás también se ha relacionado con el concepto de dualidad y el equilibrio entre el bien y el mal. En algunas culturas antiguas, Satanás era visto no como un ser malévolo, sino como un agente del equilibrio que actuaba como contraparte del Dios Supremo, y que tenía como objetivo mantener la armonía en el universo. Esto nos muestra cómo el concepto de Satanás ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adquirido diferentes significados según las culturas y religiones. Es importante destacar también que, en la tradición judeocristiana, la figura de Satanás ha sido utilizada para explicar el origen del mal en el mundo y la existencia del pecado. Se le presenta como un ser tentador y seductor, que incita a los seres humanos a cometer actos malvados y alejarse de Dios. Por lo tanto, su origen y su posición en la jerarquía celestial tienen una gran importancia en la teología cristiana y en la visión que se tiene del mundo y de la existencia humana. La rebelión de Satanás. Es un tema que ha generado numerosas teorías y explicaciones, tanto en la literatura religiosa como en la literatura secular. En la tradición judeocristiana, la rebelión de Satanás se remonta al principio de los tiempos, cuando Dios creó el universo y la humanidad. Según la Biblia, Satanás se rebeló contra Dios debido a su orgullo y su deseo de ser adorado por los ángeles y los seres humanos. Una teoría ampliamente aceptada sobre la rebelión de Satanás es que se debió a la soberbia del ángel en cuestión. Según esta teoría, Satanás se enorgulleció demasiado de su posición en el cielo, y comenzó a creer que él mismo era un dios en lugar de un ser creado por Dios.
Su envidia hacia Dios y su deseo de tener más poder y control lo llevó a desafiar la autoridad divina y a planear una rebelión en contra de Dios. Otra teoría que se ha propuesto para explicar la rebelión de Satanás es la de la doctrina del libre albedrío. Esta teoría sostiene que Dios le otorgó a Satanás y a los seres humanos el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Satanás, por lo tanto, eligió desafiarse a sí mismo a Dios y rebelarse contra él. Por otro lado, hay quienes sostienen que Satanás se rebeló debido a un sentido de injusticia. Según esta teoría, Satanás se sintió traicionado por Dios al ser privado del poder y la adoración que creía que le correspondían y lo consideró un acto de injusticia. Además, algunos argumentan que Satanás se rebeló debido a conflictos íntimos dentro de sí mismo, tales como sentirse inadecuado, frustrado o abrumado, lo que lo llevó a cuestionarse a Dios y su autoridad. En conclusión, la rebelión de Satanás es un tema complejo y discutido en muchos círculos religiosos y académicos. Las diferentes teorías que se han propuesto para explicar la rebelión de Satanás abordan una serie de factores como la soberbia, la envidia, el libre albedrío, el sentido de justicia o los conflictos internos. No obstante, estas teorías nos ayudan a comprender mejor quién es Satanás y por qué se rebeló contra Dios, y cómo esa rebelión ha tenido un impacto en nuestra sociedad y en nuestra vida. Consecuencias de la rebelión. La rebelión de Satanás, según la tradición judeocristiana, trajo consigo una serie de consecuencias que han afectado el mundo y a la humanidad de diversas maneras. Estas consecuencias han sido objeto de debate y reflexión en la teología cristiana y la literatura religiosa y han llevado a preguntas como ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué papel juega el mal en el mundo y en la existencia humana? Una de las principales consecuencias de la rebelión de Satanás fue la entrada del pecado en el mundo y en la humanidad. La Biblia nos cuenta que Satanás tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios y comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como resultado de esta desobediencia, el pecado entró en el mundo y la humanidad estuvo sujeta a la muerte y la corrupción. Otra consecuencia de la rebelión de Satanás fue la creación de una fuerza maligna en el mundo que busca alejar a las personas de Dios y llevarlas hacia el pecado y la tentación. Satanás se convirtió en el padre de la mentira y en el príncipe de los demonios, y ha tratado de destruir la buena obra de Dios en el mundo y en la humanidad. Además, la rebelión de Satanás también tuvo un impacto en la relación entre Dios y la humanidad. Según la tradición cristiana, la rebelión de Satanás alejó a la humanidad de Dios y creó una brecha insalvable entre ellos, que solo pudo ser sanada a través de la obra salvífica de Jesucristo. Es importante mencionar que también ha habido interpretaciones que han cuestionado algunas de estas supuestas consecuencias y que buscan encontrar una explicación más profunda y justa en la figura de Satanás. En resumen, la rebelión de Satanás tuvo un impacto significativo en el mundo y en la humanidad, introduciendo el pecado y la fuerza maligna en el mundo, y alejando a la humanidad de Dios. Al analizar estas consecuencias, podemos profundizar en el papel de Satanás y el mal en el mundo, y en el significado de la obra salvífica de Cristo, todo ello basado en la teología cristiana. Reforzar la fe en Dios. La historia de la rebelión de Satanás es una fuente de reflexión y enseñanza para la fe en Dios. Esta historia nos ayuda a entender el papel del mal en el mundo, y cómo Dios trabaja en medio de él para llevar a cabo su plan redentor. A continuación, se proponen algunas enseñanzas que se pueden extraer de esta historia, y cómo se puede profundizar la fe en Dios a través del conocimiento de esta. 1. La soberbia es un peligro para la fe. Satanás se rebeló contra Dios debido a su orgullo y su deseo de ser adorado. Su arrogancia lo llevó a desafiar a Dios, lo que lo convirtió en un enemigo de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que la soberbia es un pecado grave que puede alejarnos de Dios, y nos sugiere que debemos cultivar la humildad como una virtud. 2. Dios es todopoderoso y misericordioso. A pesar de la rebelión de Satanás, Dios todavía es soberano y tiene el control sobre todas las cosas. Su misericordia y amor incondicional hacia la humanidad lo llevaron a enviar a su Hijo para redimir a la humanidad del pecado introducido por Satanás. Esta enseñanza nos recuerda que, aunque el mundo puede parecer caótico, Dios tiene un plan para la salvación de la humanidad. 3. La importancia del libre albedrío. En el relato de la rebelión de Satanás, vemos que Dios les dio a los seres celestiales y a los seres humanos el libre albedrío para tomar decisiones. Estas decisiones, tanto para el bien como para el mal, tienen consecuencias. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de tomar decisiones sabias y conscientes en nuestra vida y de la responsabilidad que implica el uso de nuestro libre albedrío. 4. La lucha contra el mal es una realidad constante. Satanás es el príncipe de este mundo y sus tentaciones pueden afectarnos.
Debido a esto, la lucha contra el mal es una realidad constante. Esta enseñanza nos hace reflexionar sobre cómo mantener una vida de rectitud y lucha contra el mal, en particular en tanto este se presenta en diversas formas como el egoísmo o la insensibilidad. La historia de la rebelión de Satanás es una fuente de enseñanza que puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe en Dios. Esta historia nos ayuda a tener conciencia de que Dios es todopoderoso y misericordioso, que la soberbia es un peligro para la fe, que el libre albedrío es importante y que la lucha contra el mal es constante. Al profundizar en estas enseñanzas, podemos incrementar nuestra confianza en Dios y llevar una vida de mayor rectitud y fe. Relación con el presente. A continuación, se exploran algunas formas en las que esta historia influye en el mundo actual. 1. La presencia del mal en el mundo. Como resultado de la rebelión de Satanás, el mal entró en el mundo y sigue presente hoy en día. La tentación, la corrupción, la violencia y la injusticia son algunas de las manifestaciones del mal en la sociedad actual. Esta presencia del mal nos recuerda la necesidad de estar alerta y luchar contra él y de buscar la ayuda de Dios en esta lucha. 2. La necesidad de una redención. La rebelión de Satanás trajo consigo la necesidad de una redención que se manifiesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La enseñanza cristiana sobre la salvación por gracia a través de la fe en Cristo es una respuesta a esta necesidad de redención. Hoy en día, muchas personas necesitan encontrar el sentido de su vida y enfrentar los desafíos y dificultades cotidianas y la posibilidad de experimentar la salvación a través de Cristo. 3. La lucha por el bien. La vida cristiana es una lucha por el bien en un mundo caído. Esta lucha incluye luchar contra el mal en nuestras vidas y en el mundo, y buscar la justicia, la igualdad y el amor. La lucha por el bien y la búsqueda de la justicia y el amor son valores que se manifiestan en muchos movimientos sociales y organizaciones de caridad en el mundo actual. 4. La importancia de la fe en Dios. La rebelión de Satanás nos recuerda la necesidad de la fe en Dios y la importancia de cultivar una relación con Él. La vida cristiana es una vida de fe, confianza y obediencia a Dios. La fe cristiana es un recurso importante para enfrentar los desafíos cotidianos y encontrar el sentido en un mundo lleno de dificultades. En resumen, a través de la historia de la rebelión de Satanás podemos ver cómo los eventos históricos tienen un impacto en el mundo actual. Esta historia nos recuerda la presencia del mal en el mundo, la necesidad de una redención, la lucha por el bien y la importancia de la fe en Dios. La comprensión de estas enseñanzas puede ser muy útil para llevar una vida más plena y encontrar sentido en un mundo lleno de desafíos. En la descripción dejaré algunas citas bíblicas para meditar en ellas. En conclusión, la historia de la rebelión de Satanás es una lección sobre la importancia de la humildad, la confianza en Dios, la lucha contra el mal, la libre elección y el amor. La rebelión de Satanás y su caída nos recuerdan la realidad del mal y la necesidad de la redención. Además, se nos recuerda que Dios siempre tiene el control y su amor hacia la humanidad es incondicional. En nuestra vida cotidiana, es importante aplicar estas lecciones, ser conscientes del peligro del egoísmo y la soberbia, buscar la voluntad de Dios y su guía, luchar contra el mal en nuestra vida y elegir sabiamente en nuestras decisiones. La historia de la rebelión de Satanás es un mensaje continuo sobre la lucha eterna del bien y del mal, y nos insta a reflexionar sobre cómo podemos hacer una diferencia en el mundo actual. Espero que esta exploración haya sido tan inspiradora para ustedes como lo fue para mí. Si disfrutaron de este video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido inspirador y compartirlo con aquellos que también puedan encontrar significado en estas historias. ¿Hay algún tema bíblico que les gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios.